Existen varias formas de sentirnos cansados, ya sea por cansancio físico o cansancio mental, que son los que más conocemos. Pero hay cansancios que van más allá, cansancios que nos pueden llevar a vivir en ansiedad, estar irritados, con estrés, enojo y hasta agotamiento. Y con todo eso encima podemos llegar a perder no solo la motivación, sino hasta el sentido a la vida. Pero tenemos una promesa, una gran promesa de Dios, a través de la cual podemos encontrar alivio a todo esto que nos aqueja en todo momento, porque tenemos un Dios amoroso y paciente. Dice la Escritura en Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Aún en los peores momentos, Dios será siempre nuestra única esperanza. Mi nombre es Juan Carlos de la región de Ecatepec y hoy quiero compartirte nuestra sexta clase de nuestro devocional Promesas para la Vida. El título de esta clase es Él te dará fuerzas cuando estés cansado. Así que a medida que sigamos avanzando en esta serie, quiero recordarte otra gran promesa de Dios para tu vida. Como te comentaba al principio, a menudo nos sentimos cargados y cansados por la gran cantidad de cosas que tenemos que hacer en ese día a día, cargados y hasta desesperados por las circunstancias que estamos pasando en estos momentos, en estos tiempos difíciles. Y eso nos lleva a mirar muchas veces hacia nosotros mismos y no mirando hacia Dios. Pero Dios nos muestra una gran promesa que está en Mateo 11:28-30. En Dios habla hoy y dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Jesús nos hace una invitación a vivir en plenitud. Parece que el primer requisito para venir a Jesús es reconocer que estás cansado y agobiado. Porque si no reconoces tu necesidad, difícilmente podrás reconocer que Jesús tiene respuesta a esa necesidad tuya. Hoy en día, ¿quién no se siente cansado y agobiado por todo lo que está sucediendo? Tal vez tú así te sientas. Y si es así, esta invitación que hace Jesús es para ti. ¿Y qué clase de invitación es esta? La invitación es a descansar en Él, es saber que solo en Jesús voy a encontrar el descanso, porque Él es el único que nos invita a venir a Él para sanar nuestras heridas, y muchas de ellas posiblemente sean muy profundas. En este pasaje Jesús nos habla de trabajo y cargas. Él nos dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. La pregunta es, ¿a qué cargas se refiere Jesús? Las cargas son como los pecados que no hemos podido soltar y caminamos con ellas y podemos desear soltarlas, pero no lo hacemos. Dice la Escritura en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y es que resulta que hay muchas cargas que están a nuestro alrededor y que desde pequeños nos son impuestas. Pasa el tiempo y no nos damos cuenta de ello. Y el problema es que creemos que somos libres, pero cuando miramos nuestras vidas nos damos cuenta que tenemos una gran carga sobre nosotros. Te pongo un ejemplo. Cuando te dicen: tienes que ser el mejor estudiante de tu generación, y si no lo logras, eso empieza a hacer mella en tu corazón y te lleva a la frustración. Cuando te dicen, tienes que pasar sobre él si quieres ser exitoso. Cuando te dicen, tienes que hacer que pague por lo que te hizo. Tienes que mentir para no meterte en problemas. Tienes que aparentar para que te acepten. Y todo esto tarde o temprano te llena de amargura. Así que Jesús nos dice: déjame llevar tus cargas y todo lo que te oprime. Yo puedo darte un soplo de aire fresco y barrer con una palabra todo aquello que te aflija. Yo estoy aquí y quiero ayudarte. Permíteme hacerlo. Yo te voy a mostrar el camino.
un camino donde mi carga es ligera. Es entonces que puedo darme cuenta que ya no tengo qué, porque Jesús me acepta tal como soy, ¿no? Porque Él me ama. ¿Y a qué cansancio es el que se refiere Jesús por el cual nos llama a venir a Él? No es precisamente un cansancio de estar caminando o trabajar demasiado, sino algo más profundo. Es un cansancio de sentirse desesperado, un cansancio de buscar la felicidad en cosas pasajeras y no encontrarla. El cansancio de una vida sin sentido o el cansancio de ese pecado que nos persigue y no nos permite tener paz. Jesús no solo pensaba en los problemas que tenían las personas, Él pensaba en lo que realmente era importante. Él estaba pensando en que el hombre alejado de Dios no iba a tener esperanza. Por eso Él decía, vengan a mí. Eso decía Jesús. ¿Y quiénes eran a los que Jesús llamaba? A los que estaban cargados por el pecado, por la culpa, por el incansable trabajo que significaba intentar llegar a Dios por medio de llegar a cumplir solo la ley. Así es como la gente de esa época se sentía bajo el yugo del legalismo de los fariseos. De manera que Jesús les hablaba de un problema real, de la muerte espiritual que ellos estaban padeciendo. Pero hoy tenemos respuesta a ese cansancio, y esa respuesta se encuentra en aquel que nunca está cansado. Las palabras que Jesús mencionó en Mateo 28 son una invitación a venir a Él, tal como somos, para que en Él encontremos ese descanso. Así que no dudes en entregarle tu cansancio a Jesús, porque de Él recibirás su amor, su bondad y su paciencia. Sin duda es algo increíble descansar en las promesas de Dios, porque Él nos lleva a vivir tranquilos, a confiar en su grandeza, no dejando que los problemas o temores nos roben el sueño. Sin duda la carga más pesada es vivir sin Jesús, ya que solo con Él y por Él tenemos paz, alegría, fe y confianza. Dios quiere que te agarres de esa promesa. Jesús llevó nuestras cargas a la cruz, dándonos el privilegio de estar en una relación estrecha con Él y con Dios. Amén. Dice en el Salmo 23:2, donde David nos dice, en verdes praderas me hace descansar. Así que el verdadero dueño de nuestro reposo es Dios, solamente Dios, hermano. Más adelante nos dice Jesús, acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Si tú quieres encontrar ese descanso y tener paz, Jesús te invita y te dice, ven, toma mi yugo. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando nos dice que aceptemos su yugo? El yugo es una herramienta que le sirve a los animales para poder tener dirección y no perder de vista el camino del arado. Así que cuando la Biblia nos dice que llevemos el yugo de Jesús, lo que nos está diciendo es que la voluntad y propósito de Jesús sea la que nos dirija. Solo así no vamos a poder perder el enfoque del camino. Jesús nos pide que aprendamos a liberarnos de esas cargas del rencor y de una vida sin sentido, dándonos ahora la seguridad y la paz de saber que alguien te ama y cree en ti. Y para ello necesitamos tomar decisiones que van a implicar renunciar a algo, a hacer un cambio en el corazón. Pongamos un ejemplo. Si decido continuar siendo mentiroso, mi consecuencia será renunciar a la libertad porque seguiré atado al pecado de la mentira. Pero si decido ya no mentir más, la consecuencia es que voy a liberarme de esa carga que daña mi relación con Dios. Así que será mejor dejar el yugo de la mentira y tomar el yugo de la verdad, porque esa decisión me va a dar
libertad. Amén. Permite que ahora sea Jesús, sea el que te guíe, el que cargue ese peso para que tú puedas avanzar y dejar todo lo malo atrás. Déjate enseñar por el Maestro. La pregunta es, ¿te sientes necesitado de Jesús? Si es así, una vez que hayas aprendido de Él, entonces serás fortalecido en Él, serás libre en Él y tendrás la victoria en Él. Pero sin Él, corremos el riesgo de terminar cansados, agobiados, tristes y frustrados, ¿no? Pero el yugo que Jesús nos ofrece no tiene peso, pero sí tiene descanso y paz. El yugo que nos promete Jesús será el que rompa ese yugo pesado que nos oprime. Sin duda, hoy necesitamos reconocer qué hay que dejar, reconocer cuál es esa debilidad que hoy hace tu vida más pesada y entrégasela a Dios. No lo dudes. El aceptar el yugo nos va a permitir aceptar, estar en Jesús y reconocer y actuar conforme a su voluntad. ¿Y qué implica llevar el yugo de Jesús? Implica obedecer sus enseñanzas, implica someterte a su voluntad, implica ser su discípulo, implica entregarle tu vida a Él, porque Él quiere hacer grandes contigo y en ella debemos pensar, ¿qué preferimos hacer? ¿Someternos al pecado o acudir a Dios que nos promete descanso para nuestra alma? Un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que siempre está dispuesto a ayudarnos porque nos ama, hermano. ¿Y cómo va a suceder esto? Caminando junto a Jesús. Jesús nos está invitando a caminar con Él, viviendo un descanso de paz en el corazón, hermano. ¿Y cómo logramos esto? Dice Jesús, aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde, ¿no? Cuando Él dice, soy manso, hablando de ser gentil y amable, es alguien que controla su fuerza y que nos dice, tú eres fuerte y yo voy a enseñarte a dominar tu fuerza para que no coloques cargas sobre otros. Así que la actitud más sabia que podamos tener sea la de la humildad, es decir, en la que no hay enojo, que no hay rencor, que no haya ira, para que desde esa docilidad en el carácter imitemos ser un poco más como Jesús. Y es que en ese vivir deprisa nos lleva a estar tensos, estresados, llevándonos a cargarnos. Y tarde o temprano nos vamos a llenar de irritabilidad y al final vamos a reaccionar bastante mal. Y es ahí donde podemos aprender de Jesús, de esa humildad que nos enseña a enfrentar las dificultades con serenidad y con la mansedumbre de Jesús. La pregunta es ¿cómo? Es muy sencillo, aprendiendo a perdonar, a amar, a orar, a confiar. Solo así vamos a encontrar esa paz, consuelo y descanso. Cuando Jesús nos dice, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras, podríamos preguntarnos, ¿cómo es ese yugo? ¿Cómo es estar en yugo con Jesús? Nuevamente, podemos ver que hay un espacio para los, ¿no? ¿Quién estará del otro lado? Tú estás de un lado y Jesús del otro, dándonos dirección a nuestra vida, caminando confiadamente a su paso, siguiendo su rumbo, conforme a su voluntad, rindiéndote a Él y entregándole tu vida por fe. Así que cuando Jesús nos dice, porque mi yugo es fácil de llevar, lo que quiso decir es, únete en yugo conmigo, arregla tu relación conmigo, acéptame como tu Señor y Salvador y te liberaré de toda carga. Sin duda, hermanos, sin duda, ¿no? Entonces, la diferencia como hijos de Dios al estar unidos con Jesús es que no enfrentaremos solos esas pruebas, sino con Él, junto con Él, lado a lado. Y esto significa que Él guiará nuestro caminar, de que Él cargará el peso por ti para poder avanzar, hermano. Dice en Juan 14:27, en Reina Valera, la paz les dejo, mi paz les doy.
Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo, ¿no? A pesar de nuestros mejores esfuerzos, el pecado seguirá estando ahí, porque muchas veces buscamos alivio en las cosas del mundo. Y sí, posiblemente la encontremos, pero es una paz momentánea que nos va a llenar solamente por un momento. Y luego de pasar ese efecto, nos va a dejar un vacío que vamos a intentar llenar tal vez ahora con cosas que dañen no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra relación con nuestra familia, por ejemplo, olvidándonos que es Dios quien puede y quiere llenar definitivamente ese vacío en nuestro corazón. ¿Y de dónde pueden venir esos pensamientos destructivos? De corazones carentes de la paz, el gozo y de la fe de Jesús. Amén. Así que no permitas que tu corazón se turbe, más bien permite que se fortalezca en el amor, ¿no? Y sobre todo, hermano, en esas grandes promesas de Dios. Amén. Y hemos visto en todo momento milagros, en verdad, familiares sanados, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Dios es así cuando pones tu confianza en Él. Él actúa, Él responde y honra tu fe. Porque solo cuando nos entregamos a Cristo por fe, encontramos el verdadero descanso. ¿Amén? Ten por seguro que Jesús quiere que camines junto a Él y darte descanso. Amén. Dice en Éxodo 33:14, en Dios al hoy, yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. Así que no estás solo. En todo momento puedes retomar fuerzas leyendo la palabra, la cual siempre te hará recordar cuán siempre fiel es Dios contigo. No permitas que te susurre esa voz que te dice que no puedes o que estás solo. Mira, yo era de esos que escuchaban ese susurro del orgullo que me decía, tú no necesitas de nadie, tú puedes hacerlo solo, ¿no? Y el único que eso me llevó fue a aislarme de las personas, a perder amigos, y aparte estar viviendo una vida sin una dirección con propósito, ¿no? Y tuvo que suceder algo muy fuerte en mi vida junto con mi esposa, que me llevó a entender que ya no podía más. Por más que me esforzaba, no veía ningún resultado y eso me echó mi corazón. Me sentí vacío y me derrumbé, ¿no? Pero fue ahí donde recordé que alguien me había hablado del amor de Jesús, de su paz, de su mansedumbre, y que Él quería que me acercara a Él para entregarle mis cargas. Y hoy hermano, estoy aquí disfrutando de estas grandes promesas de Dios, animado, realmente bendecido y sobre todo agradecido de esa nueva dirección que Cristo ha dado a mi vida y a mi matrimonio. Como conclusión, hermano, en el mundo lo único que podemos encontrar son cargas y unas muy pesadas y poco realmente podríamos hablar de paz. Pero Jesús nos da una gran promesa. Él nos ofrece descanso de esas cargas. Lo único que necesitamos es ir a Él y someternos a su yugo, es decir, a su señorío para encontrar la verdadera paz, hermano. Así que sea cual sea la carga pesada que tú tengas, no dejes que el pesar de las circunstancias te oprima. No lo dejes. Jesús te dice, ven a mí, porque solo Él le dará descanso a tu alma. Él llevará tus cargas, Él va a restaurar tus fuerzas y Él te va a dar una nueva dirección con un nuevo propósito en tu vida. Amén. Y finalmente, hermano, como una pequeña dinámica, que tú puedas escribir en una hoja todo aquello que te cansa, tanto física, anímica y emocionalmente. Y después que tú puedas escribir todo lo que ves en Dios y de ello lo que tú puedas ver que pueda ayudarte para obtener nuevas fuerzas frente a ese agotamiento que sufres. Gracias, queridos hermanos, y que a Dios sea la gloria. Acompáñame a orar. Bendito Padre, te doy gracias
por la gran oportunidad de haber podido compartir a mis hermanos de tu palabra. Te damos gracias por esas grandes promesas tuyas que nos dan alivio y descanso a nuestra alma, Padre. Ayúdanos a desprendernos de todo aquello que nos aflige y confiar plenamente en ti. Y en ello liberarnos de esas cargas del pecado, Padre, que no nos permiten avanzar en cualquier momento. Padre, ayúdanos a conocer y aprender más de Jesús, de su amor y de esa paz que alivia nuestro corazón y en ello encontrar consuelo en Él. Es en Cristo en Jesús en quien te pedimos, lloramos. Amén.